bienvenidos sean todos. Muchas gracias por su puntualidad y asistencia. El día de hoy vamos a ver el cumplimiento de la nómina en este año 2026, ya que surgieron unos cambiecitos que son a lo mejor no muy complejos, pero de suma importancia, porque de repente ya nos ha pasado que en las empresas no están timbrando por ciertos mensajitos, cositas por el estilo, que por lo cual decidimos crear esta sesión y bueno, que ojalá les sea de utilidad. Se encuentra también aquí conectada Miroslava Jiménez, quien nos va a apoyar aquí con la sesión, y le cedo el micrófono. Bienvenidos son todos. Muchas gracias, Kenia y Diego, por la introducción. Pues vamos a comenzar. El temario que tenemos es, número 1, identificar cuáles son los cambios y cómo afectan en el complemento de nómina 1.2, revisión E, en el sistema de Compact y nóminas. Número 2, actualización a nuestras tablas de salarios, cesantía y vejez. Número 3, el cambio en cuanto a las tablas anuales de ISR históricas, ahora autoactualizables. Y número 4, amortización bimestral, Infonavit, empleados con retención insuficiente. Comenzamos con el complemento de nómina 1.2, revisión E, marco legal. El 2 de diciembre de 2025, el SAT publicó la actualización del complemento de nómina 1.2, revisión E, disponible en el portal oficial. Vamos a hacer un resumen enfocándolo a los cambios que trae el sistema. Dentro de esos cambios hay documentos que se ven afectados, como son el estándar del complemento de nómina, el catálogo del complemento de nómina, que nos dice cuáles son los tipos de claves que se pueden utilizar, y en la matriz de errores del complemento de nómina, que es la que valida la información para poder hacer el timbrado de los recibos de nómina. Entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Dentro de la revisión del complemento hay nuevas reglas de validación y ajustes importantes que el sistema debe considerar. El primero es validación en importe grabado y exento. Se agrega una regla para que los atributos importe exento e importe grabado no puedan tener ambos valor 0 dentro de un mismo concepto. Anteriormente esto sí era posible, ahora el SAT nos pide esta congruencia entre grabados y exentos. Percepción, clave 038, otros ingresos por salarios. Los conceptos registrados con esta clave deberán ser completamente grabados, es decir, no podrán tener importe exento. Se actualiza el valor de la cuota de subsidio causado para 2026. El valor anterior era 475 y el valor actual 536.21. Nuevas claves SAT de percepciones y deducciones. Con la actualización del catálogo del complemento de nómina hay una serie de nuevas claves. En el catálogo de percepciones se agregó la clave 054, días de descanso laborados, y la clave 055, correspondiente a los días de descanso obligatorios laborados, que entraron en vigor el 1 de enero del 2026. También se agregó la clave 056, que es previsión social, al artículo 93, fracciones octava y novena de la ley de ISR, que entró en vigor el 17 de diciembre del 2025. En el apartado de deducciones vamos a ver las claves 108 y 109 que van relacionadas con los días de descanso elaborados y hacen referencia a ajustes que se puedan hacer a través de una deducción para las partes grabadas y las exentas de días de descanso elaborados. Las claves 110 y 111 que van en relación a ajustes para las partes grabadas y ajustes para las partes exentas de un día de descanso obligatorio laborado. Y las claves 112 y 113 para hacer ajustes a aquellos conceptos de percepción que tuvimos como previsión social, donde ahora necesitamos realizar deducciones a la parte grabada o a la parte exenta de previsión social. En otros catálogos tenemos
001, reintegro de ISR retenido en exceso, siempre que no haya sido enterado al SAT, cuando se le cobra al empleado de más por un error de cálculo. 006, alimentos en bienes, servicios de comedor y comida, artículo 94, penúltimo párrafo de la ley de ISR. No se consideran ingresos en bienes para efectos del impuesto, por lo que están exentos para el empleado. Estas claves sirven para clasificar correctamente conceptos como días de descanso laborados y festivos en el CFDI de nómina. El objetivo es, pues, mejorar la precisión fiscal y evitar errores o rechazos al timbrar. Vamos a verlos en el sistema. Muy bien, aquí en lo que miro se abre el sistema y nos muestra estos cambios. Eh, es de suma importancia el poder como entender estos cambios porque les comentaba al inicio de la sesión, realmente no son complicados, pero sí el entender a qué movimientos va a reflejar o aplicar cada uno de ellos, ¿sale? Porque aquí, por ejemplo, les voy a mostrar en pantalla, en la tablita de las nuevas claves. En la parte baja, eh, en el tema de deducciones, la primera, reintegro de ISR retenido en exceso. ¿Sabes qué? Por algo yo calculé mal la nómina y va a haber ahora sí que un reintegro al empleado por un ISR mal calculado previamente, ¿sí? Y la clave 6, que es alimento en bienes, esta me la han preguntado bastante. Oye, pero pues si ya existía a lo mejor el tema de vales de despensa, mm, eh, normalmente con eso lo comparan. ¿A qué refiere esta clave? O sea, anteriormente existía una clave SAT nada más que hacía como referencia a alimentos, no recuerdo exactamente cómo venía el desglose de la leyenda, pero ahora lo que el SAT hace es desglosar. Por ejemplo, yo tengo una empresa donde tiene los empleados un beneficio como comedor, por ejemplo, ¿sale? Ese comedor pues viene reflejado como una percepción dentro de su nómina, porque pues es un beneficio que está recibiendo, el cual es en especie, ¿no? Que ese beneficio en especie es pues prácticamente la comida ya preparada para que la consuma en lugar, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, ya una despensa en físico o vales de despensa que llevaría otro tratado en el grabado, ¿sale? Entonces, con esta clave es que vamos segmentando cuando aplica uno u otro, ¿no? Y para el tema de los días de descanso, ahí viene también una parte aquí interesante que es la que nos va a explicar ahorita Miros, en donde anteriormente se desglosaba únicamente día de descanso trabajado y ahora ya no. Ya el SAT me dice, oye, ok, es día de descanso trabajado para el empleado, pero ese día de descanso es obligado, ¿sí? O sea, no es lo mismo que Diego, por ejemplo, que tiene una jornada de lunes a viernes y le pagaron un día de descanso que vino a trabajar un sábado cualquiera, a un día de descanso, por ejemplo, un 1 de mayo que es feriado y por ley no se debió de trabajar, ¿sale? Diferente tema de exentos, diferente desglose de importes también, y es esto que está metiendo el SAT nuevo, pues cada vez se adentra a identificar a mayor nivel la información, ¿sale? Pero listo, miro, si gustas, ayúdanos a mostrarlo dentro del sistema, por favor.
te- ujú, ujú. Listo, ya estamos viendo el sistema. Muy bien, miren, aquí tenemos ya dentro del sistema, las claves SAT que se agregan y los conceptos que se agregan, ¿sale? Vamos a ver primero los conceptos y ahorita vamos a ver cómo se van a trabajar. La clave 54, día de descanso laborado, ¿no? Oye, pues mi empleado fue un sábado que le tocaba descansar y vino a trabajar, ¿sale? Por otro lado, código 55, dentro de nuestro catálogo de percepciones, día de descanso obligado laborado, ¿sale? Ya tenemos entonces esa segmentación que les platicaba hace un momento, ¿sí? Eh, Esos son los conceptos que tiene el sistema y ya vienen como con los temas configurados en cuanto a la formulación para grabados y exentos. Si se fijan, de acuerdo a cada tipo de día de descanso elaborado, lleva un diferente tratamiento de exento, ¿sí? Y de grabado. De hecho, estos conceptos son de los que el sistema no nos permite modificar por lo mismo. O sea, ya viene de ley esta parametrización, ¿sí? Y, y también, pues ya nuestro sistema, en estas versiones actuales, ya lo trae incluido. O sea, yo no necesitaría realmente hacer nada. Pero ¿cómo lo van a utilizar? ¿Sí? No es que yo vaya a poner como en la nómina común, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a abrir un sobrerecibo. Ujú, aquí. Sí, yo ya tengo los conceptos pues manualmente podría decir, 250 pesos, ¿no? O sea, realizar la modificación. Pero estos conceptos de días de descanso laborados se manejan como un tipo de incidencia dentro de la pestaña días y horas. ¿Nos puedes, nos puedes mostrar, Miros, dónde es que lo tienen que capturar, por favor? Ok, Bueno, Mónica, ¿tenías una pregunta? Sí, Te voy a activar el micrófono, permíteme un momento. cualquier duda, recordarles, podría ser aquí por medio del chat o por medio del micrófono, como se les haga más fácil. Por ejemplo, Adelante. yo en una empresa manejo lo que son el día festivo. ¿Sería lo Ujú. mismo meter ahí o por lo general lo tecleas y le pones el monto? ¿O Ujú. ya sería directo ahí? Para el día Ah, festivo, ¿podrías manejarlo aquí en estas claves? Aquí es una cuestión, habría que, o sea, no el sistema te obliga a manejar estos conceptos que vienen por default, Moni, ok. pero hay que revisar qué agrupador SAT tienes dentro de tu concepto de día festivo, porque por ahí no sé si les pasó a algunos de ustedes que ahora en el 2026 eh, muchos nos buscaron por un tema con el timbrado, no dejaba timbrar, ¿sí? Y más que un tema de sistema, era la respuesta que el SAT nos daba como resultado de esa petición de timbrado. Nos decía que la clave SAT, No, pero eh, sí.
¿Cuál era la clave SAT, Miros, que comentabas al inicio? Aquí, déjenme luego, me regreso poquito. Creo que era la 50 y piquito. Déjenme aquí. La clave 38, ¿sale? Esta clave 38 que dice otros ingresos por salarios, ya el SAT no nos permite el, el definir que es exento. La clave 38, que son otros ingresos por salarios, que muchas empresas lo utilizaban como comodín, ya el SAT nos dice, no, esa va con un grabado total. Y si se fijan, a mi sentir, pues, a lo que estos cambios han representado, creo que el SAT presta especial atención en el tema, sobre todo de la congruencia y validación de datos con los conceptos. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente, por ejemplo, ustedes podían tener un timbrado que no fuera congruente entre el grabado y exento. Imagínense un bono. Ah, es un bono de 100 pesos, ¿no? Para Diego. Ok. Pero ustedes en nómina lo tenían con la partida de grabado en cero y con la partida de exento en cero. Entonces, realmente la congruencia es que la sumatoria de mi grabado y exento sea el equivalente al total de mi pago, de mi percepción, ¿sale? Entonces, eso es lo que ahorita está pasando con estos cambios. Oye, ¿no tienes grabados y exentos? No te timbro. Me estás diciendo que esa percepción o ese bono que tú tienes en tu empresa y es personalizado y que tú tenías el comodín de otros ingresos por salario, el 038, pero me lo estás marcando con un exento, ya sea total o de algún porcentaje, pues tampoco te timbro porque yo SAT te digo, todo lo que me mandes a otros ingresos por salarios va con un grabado total, ¿sale? Entonces, como que ya puso lupa un poquito más en lo que nosotros timbrábamos anteriormente. Y pasó mucho que en empresas a principios de año nos buscaron porque no podían timbrar la nómina y justamente era porque sus conceptos estaban marcados con la 038, que ahora ya el SAT no nos permite exentar. ¿Sale? Entonces, digo, comento todo esto, Moni, porque hay que revisar el concepto que tú manejas. Podemos seguir manejándolo, Sí, nada más de acuerdo a cómo fue la operación o cómo fue el acontecimiento. Oye, ese día de descanso que me estás diciendo, ¿fue un día de descanso obligado o simplemente era de que el empleado le tocaba descansar y por la carga laboral, pues nos ayudó aquí en la empresa y se le va a pagar como día de descanso trabajado, pero no fue uno feriado, ¿sale? ok, muy Entonces, bien. sí te recomiendo, creo que deberías de tener ya dos para que sea más fácil la identificación y de acuerdo de si fue feriado o no, utilices uno u otro, ¿sale? Ok, sí, es que por lo general sí trabajan los días feriados, entonces por eso le pongo como día, mm, día festivo, creo, algo así, sale en la Ah, nómina. perfecto. En ese caso, eh, tú tendrías que utilizar la clave 55 dentro de ese concepto, ¿sale? La Ok, que dice día de descanso obligatorio laborado, donde nos mostraba ahorita Miros, ¿sí? O sea, ok, tú tendrías que manejarlo aquí. Dentro de tu cataloguito de conceptos, tendrías que identificar en la percepción, por ejemplo, digo, yo voy a abrir bono de puntualidad. Sí, aquí tenemos tu concepto de descanso trabajado y tendrías que ok, validar que esté orientado o configurado con la clave correspondiente, ¿sale? sí, muy bien, Muy bien, Moni. gracias. Al contrario. Listo. Miroslava nos estaba mostrando entonces cómo capturar aquí los días de descanso. Entonces, adelante, Miros. Ok, para capturarlas, bueno, vamos a sobre recibo, días y horas. Capturamos aquí, por ejemplo, yo puse una de día de descanso laborado y dos de día de descanso obligatorio laborado. Nos vamos a la prenómina.
Aquí, por ejemplo, Miros, que no se va a dar en la realidad, pero está capturando los dos mnemónicos que ingresaron a esta nómina en 2026. Día de descanso laborado y día de descanso obligado laborado. Los mnemónicos son DDL y DDOL, ¿de acuerdo? Entonces, ella está poniendo uno de día de descanso y dos de día del obligatorio. Ahora lo que va a hacer es calcular la nómina dentro del sobrerecibo y en automático el sistema le tendría que poner esos valores. A ver, vamos a abrir aquí el sobrerecibo. Sí, nada más. Veo que sí acá sí estamos viendo el sobrerecibo. Ah, ya, parece que hay un pequeño delay. Ok, si gustas calcular la nómina, por favor, Miros. Pasarle un segundito a que termine el cálculo y nos tendría que agregar aquí los días de descanso. ¿Sale? De acuerdo al ejemplo, si se fijan ya el mismo sistema les da el tratamiento correspondiente a cada concepto con sus respectivos grabados y exentos. ¿Sí? Aquí vamos a desglosar la ventanita de grabados y exentos. Se fijan, ya nos da la proporción correspondiente al exento, porque aquí el empleado pues tiene un salario diario algo considerable, pues, pero tiene un tope y ese tope pues ya nos lo marca en automático aquí. ¿Sale? Bien. Entonces, si ustedes manejan como Money conceptos personalizados, les recomiendo uno de dos, o que revisen esos conceptos y asignen la clave SAT correspondiente, o también invitarlos a que utilicen los de los sistemas, ya el del sistema. Sí, ese ya viene listo, como dicen, para su uso. Creo que hay una preguntita aquí de Berta, ¿verdad? Sí, pregunta. Entonces el concepto de día festivo se elimina y quedaría como día de descanso obligatorio elaborado con código 055. No necesariamente eliminarlo, pero como le comentaba Moni hace un ratito, eh, podríamos utilizar estos o revisar el que ustedes están utilizando actualmente. Creo que el de día festivo era de los que estaba por default. Miren, vamos a entrar a los conceptos y vamos a ver qué clave es la que maneja. Estaba como día festivo, me parece. Aquí está, día festivo descanso. Si se fijan, qué buen, la verdad yo no ni lo había visto o no lo tenía en radar, pero miren, aquí Berta nos preguntaba que qué va a pasar con el de día festivo descanso. ¿Sale? Lo podemos seguir utilizando, pero ese concepto ya sería como un concepto más de uso manual. ¿Por qué? Porque de inicio viene por default en el sistema generado como otros ingresos por salario, ¿sale? Entonces, ese eh, no va a llevar exentos, no puede llevar exentos. A lo que veo, ese quedaría ya como en desuso, ¿sale? Más bien se sustituirían por, por los dos que les menciono. ¿Sí? Entonces, qué buen comentario en esta parte, Berta. ¿Sí? Si utilizan el de día festivo descanso, por la formulación, incluso no les permitiría el timbrado, fíjense. Porque por default el sistema, a lo que veo, pues está eh, desactualizado. Lo que hicieron fue dejarlo, pero ya está configurado con cierto grabado y exento. Pero al tener la fórmula, la clave del agrupador SAT 038, o sea, no va a ser congruente el que yo le diga al SAT que es esa clave y por otro lado sí decirle que tiene exento. Entonces, no les permitiría el timbrado con este concepto utilizándolo en la nómina. ¿Sale? Entonces, no sé si con esta explicación responda a tu pregunta, Berta. Ya más bien sería en concreto sustituir el uso de aquel por estos dos que te comento. Muy bien.
Perfecto. Muy bien. Si gustas, continuamos, Miros. ¿Ya? Ya sé. Bueno, comentábamos que se introducen nuevas incidencias que se utilizan en el cálculo de conceptos de nómina y permite identificar casos específicos relacionados con días de descanso trabajados. Y pues estas son las que acabamos de mostrar, DDL que corresponde a días de descanso laborados y DDOL que corresponde a días de descanso obligatorio laborados. Estos tipos de incidencias se utilizan para identificar correctamente los eventos que generan las percepciones P054 y P055. Ya las vimos en el sistema y ya vimos cómo calcularlas. Nuevos conceptos de percepción. Compact Nóminas incluye dos nuevos conceptos de percepción que permiten registrar, calcular y timbrar correctamente los pagos correspondientes a días de descanso laborados y días de descanso obligatorios laborados. Como vimos, respetan el mismo nombre de las nuevas claves para identificarlos de manera inmediata. El concepto 54 días de descanso laborados lo utilizamos cuando se tenga que pagar una percepción cuando el empleado haya trabajado en su día de descanso habitual. Por ejemplo, si el empleado trabaja de lunes a viernes y descansa sábados y domingos y por alguna razón se le pide que trabaje el sábado o el domingo, él tendría que pagar lo correspondiente por laborar en su día de descanso. Concepto 55, días de descanso obligatorio laborados. Aquí se registra el pago de los días de descanso de días festivos marcados por la Ley Federal de Trabajo, como serían el 1 de enero, el 1 de mayo, 16 de septiembre, entre otros. A partir del ejercicio 2026, para realizar el cálculo de días de descanso trabajados, deberás utilizar los nuevos tipos de incidencias, que es lo que hicimos hace un momento. Nuevas claves SAT de percepciones y deducciones para provisión social. En el listado de percepciones y deducciones, el campo clave agrupadora SAT contará con las siguientes nuevas opciones, que son las que pues ya hablamos anteriormente. Tablas de salarios mínimos, cesantía y vejez. El sistema realizará de manera automática la actualización de las tablas de salarios mínimos, UMA, UMI y cesantía y vejez. Sí, parece que aquí por la presentación tiene un desfacito como de unos segundos. Si quieres, dame un segundo, Miros, a que se pueda visualizar en... Ya. Adelante. Bueno, les comentaba que el sistema realiza de manera automática la actualización de las tablas de los salarios mínimos, UMA, UMI y cesantía y vejez. Vamos a revisar estos en el sistema. Gracias, Miros. En lo que abres el sistema, explicarle aquí a los asistentes. No sé si recuerden que anteriormente, pues cada ejercicio teníamos que conectarnos, actualizar los valores manualmente. ¿Se acuerdan? Que agregábamos en las tablas los registros. Eso ya tiene algunas versioncitas que ya no es necesario, ya que el sistema, como conecta en línea, hace la actualización de estos valores que nos comentaba Miroslava, ¿sale? Lo que es el salario mínimo, el tema del IMSS, ¿sí? Eh, ya en automático lo realiza el sistema con tablas anuales también. Anteriormente se hacía manualmente el registro y se hacía hasta que ustedes ya habían terminado de calcular el año pasado, porque una vez que poníamos los nuevos datos, a partir de ese momento se consideraban ya esos para el cálculo de la nómina. Y ahora ya no, o sea, ya lo que pasa es que nos permite
llevar un histórico. Eso para mí fue un cambio muy bueno, porque nos permite llevar un histórico de los valores. En cuestión de los mínimos, pues aquí sí es como una tabla. Se fijan cómo en pantalla podemos ver, de acuerdo a cada uno de los ejercicios, cómo ha ido incrementando, ¿sale? Año con año. Y bueno, aquí ya lo tenemos, que al día de hoy son los 315.04 y 440 en la fronteriza, ¿va? Pero, por ejemplo, para el tema de ISR, de lo que nos comentaba Miros, ¿sí? Bueno, este es el del IMSS, que igual a los sumas, de acuerdo a los sumas, son los importes que nos pone, pero aquí tenemos en la parte superior derecha, a partir de qué ejercicio contempla para esos valores. Se fijan que yo me voy al 2025, por ejemplo, y me muestra los del año pasado, ¿sí? Me cambio al 2026 y ya me los actualiza. ¿En qué repercute que tenga un histórico el sistema? Bueno, pues que primera, ya no nos van a necesitar como tal, o ya no van a tener que ustedes manualmente ir agregando los valores, ya que su sistema va a ir conectando a los servidores de Compact y por ende del SAT, y va a actualizar esos importes. Y por otro lado, ya también no tienen dependencia, así van a hacer cálculos de ejercicios anteriores todavía, y que el sistema les tome lo correcto, porque lo correcto es que incluso en las proporciones, por ejemplo, imagínense un periodo semanal donde tiene días del 23, días del 25, días del 26, pues ahí considera la proporción de acuerdo a los días que aplica para cada uno, ¿no? Entonces, para eso son estas tablitas. Tenemos por ahí empresas que de repente ya estaban en desuso y necesitan timbrar nóminas del 2025. O sea, sin que ustedes hagan algún proceso extra, ya el sistema les estaría tomando lo correcto para su cálculo de acuerdo al ejercicio que vayan a estar timbrando. ¿Sale? Perdón, Miros, adelante. Estabas mostrándoles lo de las tablitas. Si gustas explicarles dónde es donde pueden consultar los valores en cada una de ellas, por favor. Bueno, aquí como ya vimos, tabla IMSS, cesantía y vejez. Aquí en tablas de la empresa, podemos ver la de salarios mínimos cuando la seleccionamos. También podemos elegir la tabla de la UMA. La tabla de UMI. Si gustas dar un segundito, Miros, porque en lo que se presenta, ajá, aquí por ejemplo tienes la del Infonavit, ¿no? Entonces estamos viendo cómo para el 2026 nos marca un valor de 100.81 pesos. Sí, es el de la UMI. Ujú. Adelante. Ok, si gustas pasar a las de ISR. Podemos visualizar las tablas anuales de ISR históricas autoactualizables en el menú tablas de ISR vigentes. Y pues aquí elegimos ISR subsidio mensual y la de ISR subsidio anual. Ok, gracias, Miros. Sí, lo mismo que les comentaba, ahí en la parte superior tenemos un campo de vigencia, ¿no? Entonces, que es el que el sistema toma para contemplar uno u otro.
Entonces tenemos aquí las anuales, las mensuales, donde también se encuentra el tema del subsidio. Listo, mira. Muy bien. Vamos a cerrar aquí un poquito estas tablas. Y vamos a pasar a otro cambio que se integró en el sistema. Me les pongo aquí la diapositiva. Acerca del Infonavit. Ese es un tema que no es nuevo, ya que tiene algunos meses. No sé si tienen empleados en sus empresas donde manejen crédito de Infonavit. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando actualizamos, vamos a verlo aquí en Sistemita, cuando actualizamos hubiera parecido que teníamos una duplicidad del descuento del Infonavit, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, con este empleado que tenemos de prueba, nada más que se visualiza aquí en pantalla. Segundito, ahí está ya. Como con este empleado que tengo de prueba se ven dos conceptos que dice Infonavit y de acuerdo al tipo del descuento, dice, por ejemplo, en este caso yo manejo cuota fija, ¿no? O sea, tengo en la parte superior el código 16, préstamo Infonavit cuota fija, y tiene un valor de descuento, y en la parte baja tengo un concepto que el sistema utiliza para cálculo interno, ¿sí? Pero yo viendo la nómina o la prenómina, pareciera que tenemos una duplicidad, ¿sí? Sin embargo, si hiciéramos como calculadora, si echáramos calculadora, podríamos ver que estos 1,627 no me están descontando sobre la suma de deducciones y por lo tanto no me afectan el neto a pagar. Pero ¿para qué nos sirve? Y es algo como que he notado que muchos todavía como que no han revisado el tema, ¿sí? Porque normalmente, voy a eliminar aquí el préstamo del Infonavit que tengo con este empleado y lo voy a volver a calcular. Sí, adelante, Kenia. Gracias, Diego. Pregunta Berta. Para correr el proceso de recálculo anual 2025, ¿no es necesario cambiar tablas en sistema automáticamente? ¿Nóminas tomaría la tabla anualizada vigente al 2025? Sí, correcto. En automático se las va a considerar. Al contrario, Berta. Bien. Estoy haciendo un calculito aquí de nóminas. Y esto es lo que normalmente ocurre, ¿no? Porque son situaciones que tal vez rara vez acontecen, ¿sí? O sea, yo hago un cálculo del Infonavit donde, pues por las percepciones del empleado, alcanza a cubrirme los importes adecuadamente, ¿va? Pero ¿qué va a pasar donde tal vez tenga una nómina semanal donde yo no tenga con ese empleado las percepciones suficientes para poder cubrir todas mis obligaciones, ¿sí? Que no tengo ahorita bueno, no tenía pensado el tema de las prelaciones, pero no sé si han escuchado ese tema de la prelación, ¿no? De hecho, ya se encuentra dentro del sistema también en catálogos, para quien no lo haya visto, le llaman prelación de descuentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existe un orden por ley eh, bajo el cual yo puedo hacer las deducciones a mi empleado, ¿sí? O las retenciones, donde normalmente el orden favorece primero al tema de impuestos, ¿sí? Como, de hecho, miren, aquí en pantalla simplemente puedo ver cómo el primer descuento que tengo que cubrir o respaldar es el IMSS, ¿no? Y luego, ¿cuál? Pues el ISR. Entonces, bueno, no estamos tan perdidos. Entonces, ahí primero cubro impuestos y después, si se fijan, primero las obligaciones y luego ya cubrimos, por ejemplo, el tema del Infonavit. Si se fijan, el Infonavit está acá por el apartado 17, ¿sale? Y así nos va cubriendo dentro de las deducciones, ¿sale? Y luego ya está en tema de caja de ahorros, préstamos, ¿sí?
y demás. Entonces, justamente es eso. ¿Qué va a pasar cuando ustedes tengan, por ejemplo, un empleado que por alguna situación tal vez tuvo una incapacidad y que su nómina no alcanza a cubrir ciertas obligaciones, como en este caso el ejemplo del Infonavit, ¿sale? Entonces, es para eso este par de conceptos. Ahorita nada más a manera de ejemplo, le voy a mover aquí, le voy a poner que me cubrió únicamente 1,000 pesos, ¿no? Y vamos a calcular. Listo. ¿Qué pasó? Yo le retuve únicamente 1,000 pesos de Infonavit, ¿sale? ¿Y qué va a pasar con el Infonavit? A mí como patrón de ese empleado, no me va a decir, pues échame los 1,000 pesos. Luego le cobramos lo demás. A mí me va a cobrar ahora sí que la obligación está en el tema del Infonavit, que yo tengo que dar la aportación del empleado completa. Entonces, si se fijan, se vuelve ya como si fuera un préstamo prácticamente, ¿sale? Y para eso es este par de conceptos. ¿Por qué? Porque en la parte baja está lo que yo debí cobrar o lo que al empleado le tocaba aportar. Y en la parte superior, lo que realmente se le retuvo, ¿sí? De hecho, ya existe un concepto para hacer un ajuste en automático para cuando tuvo el empleado una aportación faltante del Infonavit. Y de hecho, el sistema también en automático nos lo podría calcular, ¿no? Pero a lo que voy en esta explicación es porque hubo un cambio, ¿sí? En el cual dentro del reporte que ustedes van a encontrar dentro del módulo de IMSS Infonavit, y aquí como paréntesis, les recomiendo que para los que aún no lo tengan, lo configuren, ¿sí? El conector con ITSESU a Infonavit está reduciendo el trabajo administrativo considerablemente. O sea, ya el hecho de que ustedes tengan la conexión de su sistema de nóminas con esos portales, ya aquí mismo van a poder estar presentando eh, pues las declaraciones correspondientes, ¿sale? Entonces sí, sí, les recomiendo bastante esa parte si no lo han hecho. Y regresando al tema del Infonavit, aquí en el menú de reportes tenemos un reporte que dice amortización bimestral Infonavit, retención insuficiente, ¿sale? Entonces, en esta versión, pues sí, en este nuevo manejo, nos va a permitir manejar este reporte, ¿sí? Eh, bimestralmente, ya que es como se maneja el Infonavit, y poder de manera masiva ir identificando por bimestre cuando yo tenga alguna amortización faltante. Vamos a verlo aquí en pantalla para poder ser un poco más claro. Nada más que lo ejecute. A ver, creo que aquí en el filtrito. Un segundo. Creo que aquí me faltó nada más hacer un recálculo. Un segundo, por favor. Listo. Regresamos al reporte. Listo. Ujú.
Este listado les va a servir para que puedan llevar un control general de los empleados y que puedan identificar cuánto es lo que tuvieron que pagar ante el SUA, ¿sale? Que es esta columna R, ¿se fijan? Déjenme, les voy a hacer más grande aquí la pantalla. Del lado izquierdo en gris están los temas informativos del Infonavit, ¿sale? Si es cuota fija, cuál es el importe, si es factor descuento y demás. El número de crédito, el empleado, el número de seguro social. Pero ya de este lado tenemos los datos o los importes, que es lo que nos interesa. En este bimestre, de acuerdo a la configuración de Infonavit del empleado, nosotros le tuvimos que haber retenido 6,400. Es lo que el SUA a mí me va a cobrar, ¿sale? Que era lo que les decía. O sea, que parte de los cambios que surgieron hace poco fue que ya las incidencias no me van a mermar el importe a pagar para el SUA, ¿no? Que ya esa parte se la como que pasaron a los patrones de decirles, ¿sabes qué? Pues yo te voy a cobrar completo, y que hay ciertas reglas, pues, donde tú únicamente del mes en curso puedes ajustar ese cobro al empleado, pero de lo que te va a cobrar el SUA, que son estos 6,400, ¿sí? A mí aquí me da 1,000 pesos, nada más porque tenemos cálculo únicamente el primer quincena dentro de la empresa de ejemplo, pero les va a dar la sumatoria de lo que aportaron en ese bimestre en el empleado, o sea, cuál fue lo real retenido. Y lo importante de este reporte que en la columna W tenemos el faltante, ¿sale? Que prácticamente sería como al empleado pues un valor cobrable sería, ¿no? Donde, oye, yo aporté esto y pues te lo tengo que retener de alguna manera, ¿no? Y al final, en la columna X, si la retención que se realizó fue la suficiente o no, o sea, fue lo correcto o no, ¿de acuerdo? Entonces, este reporte se integra para el cálculo correspondiente y lo tenemos dentro del apartado de IMSS Infonavit, reportes y amortización bimestral, ¿sale? Aquí es que lo tenemos. Bien. Entonces, no sé si con esta parte tengan alguna dudita o algún comentario que quieran realizarnos de lo que hemos visto a través de la presentación. ¿Algún comentario? Igual vamos a estar conectados. Por aquí, Berta, creo que pusieron un comentarito. Dice, el concepto 198 Infonavit CF, que es cuota fija, dice, correspondiente, siempre da el importe correspondiente a los 15 días que le toca del descuento del trabajador. Pero me tocó en una ocasión que intenté modificarlo e igualar el monto al 16, que es el Infonavit cuota fija, porque el trabajador ya nunca se presentó y yo le alteré el monto en el concepto 16. Ok. La verdad no entendí muy bien la dudita, Berta, perdón. ¿Cuál sería la pregunta ahí? Entiendo que tuviste que modificar manualmente los importes, ¿verdad? Pero el 198 se regresa al calculado. A ver, voy a ponerlo aquí en sistema. $198 me comentas. Vamos a ver cuál es el 198, ¿sale? Mm, Fíjate que en la empresa que tengo de prueba no llego al 198, seguramente tienes conceptos personalizados, por lo que esos te los agregó al final, pues, y le pudo dar el 198. Pero entiendo, el 198 es el que tienes como interno, ¿no? De los del Infonavit CF correspondiente, ¿sí? El que utiliza el sistema para la comparativa. Mm.
Ok. A lo que entiendo, quisiste modificar el 198, o de los que son comparativos, ¿no? De los últimos, de los que son en especie. Esos no son modificables. Bueno, de hecho no se tendrían que modificar. Si acaso debieras modificar alguno, o podría ser de los que sí son un importe como tal y que se manejan aquí en la parte superior. Que son estos. ¿Sale? O sea, estos de arriba, los que se utilizan para la deducción, esos sí son modificables. Pero los últimos, esos no me los tienen que modificar, ¿sale? Ya que precisamente son la base para la comparativa, ¿sale? No sé si por ahí va más o menos la duda, es que creo que no sé si no la entendí bien. Ah, ok. Sí, entonces, pues eso en concreto, en el aspecto de, si ustedes necesitan hacer algún ajuste, siempre tiene que ser sobre los conceptos que están en negritas, por así decirlo. Y estos en grises, que son los de la base para las comparativas que les comento, esos no hay que modificarlos, ¿sale? Es bien importante esa parte, por favor. Bien. Y veo una manita levantada, Kenia. Sí, es de Moni. Adelante, Moni. Moni. Adelante, Moni. Por ejemplo, yo en Infonavit me Ujú, estoy manejando como aparece en el 179, igual en su cuota fija. ¿Hay problema ahí o le dejo el que se calcule automáticamente? Ya ves que tú haces un cálculo y a veces son por centavos o por 20 pesos la diferencia, ujú. pero yo les dejo el que calcula, pues, el de 149, 179, perdón. Ok. Pues es que normalmente si tu empleado alcanza a cubrir con ese periodo de la nómina el Infonavit en su totalidad, tendrías que, así que tener dentro de deducciones un importe igual entre el 16 y el 179, ¿no? Ok. Eh, Porque eh, yo hice ajá. un cálculo a base de las tablas de Infonavit, así bajé todo lo que te dice Infonavit, la regla de Infonavit, Ujú, y por lo general son como 20 pesos de diferente a lo que te calcula de más la Compact. mm, Fíjate que habría que revisarlo. No me ha tocado que se tenga alguna diferencia, pero lo podemos revisar si gustas. Ya después que nos compartas o una imagen de tu sobrerecibo, pásasela Ujú. a tu ejecutivo y nosotros la checamos, hacemos el cálculo para ver cómo y por qué te está dando eso. Ah, ok, Ujú, muy bien. gracias. ¿Alguna otra dudita, comentario? No, ¿No? Muy bien. Pues nosotros nos vamos a quedar un ratito aquí conectados para cualquier dudita, comentario que quieran hacernos ya tal vez más personal. Y si no tienen ya algo más, de nuestra parte hacia ustedes sería todo. Agradecerles mucho su tiempo y conexión el día de hoy. Invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener aquí con Kenia. Igual Miros, no sé, algún comentario, Kenia, algo que agregar. Bueno, creo que Moni tenía otra duda antes de concluir. Adelante, Moni. sí, aprovechando, para hacer como la conexión de ITSE e IMSS Infonavit, te pide un correo. ¿Realmente se tienen que generar como correos nuevos o pueden ser como los que ya tienen la empresa registrada? No, pueden ser los que ya tiene la empresa registrada. Ah, ok. Sí, sí, de hecho, mayormente lo que se pide es lo que normalmente ya se viene manejando. Por ejemplo, en el Infonavit hay un usuario y contraseña que ustedes manejan dentro del portal. Ese mismo es el que se necesita para hacer la conexión acá, ¿va? Ah, ok. Ujú. Si Ah, muy gustas, bien. nosotros te podemos apoyar con la configuración. Ay, sí, porque no he podido hacerla. Sí, cuando gustes. Igual aquí Kenia me apoya al terminar la sesión contactándote si gustas para agendarlo. Ok, gracias. Al contrario. Muy bien. ¿Algún otro comentario, Miros? ¿Algo que decir? Nada, pues agradecerles a todos por su tiempo.
Muchas gracias. En pocas palabras, miras. Muchas gracias a todos por la asistencia. Creo que Berta tiene igual un comentario, igual a los que deseen quedarse con nosotros aquí seguimos. Y para los que se retiran, pues muchas gracias y un gusto saludarlos. Adelante, Berta. Listo, ya puedes activar tu micro, Berta. Bueno, mientras Lorena pregunta por qué no ha podido enviar los correos a los empleados. Su correo es de Hotmail. Ok. Ese tema ya tiene ratito. Tanto Gmail como Hotmail hicieron unos cambios de seguridad para los aplicativos de terceros, se le nombra. Eh, Hotmail, Lore, la verdad yo he notado pues que es medio complicadillo porque Hotmail tiene muchos bloqueos. Yo te recomendaría en este caso, tal vez poder hacer una cuenta, si te parece, de Gmail, que sea como para puro envío. Gmail está funcionando ya sin tema, pero Hotmail sí he notado que de repente bloquea mucho a los aplicativos, ¿sale? Entonces, lo que pasa es que Hotmail como tal necesita hacer ahí ciertos cambios. Lo que noté hace no mucho, que ya todos esos aplicativos gratuitos para envío de correos electrónicos como que quieren meter un esquema de cobro y lo siento como que metieron ciertas trabas para que ya no pueda ser como antes el envío así de sencillo. Ya de repente te ofrecen planes de envío y con un costo, obviamente. Entonces Hotmail no ha cambiado en unas cositas que a lo que veo posiblemente no cambien. Entonces te aseguro que Gmail va a ser, es mucho más noble en el aspecto de los envíos y no te estaría dando problemita. Entonces, igual te recomiendo mejor por ahí que vaya la cosa. Y, Ok. ajá, Berta pregunta qué pasa si tengo unos conceptos con el concepto agrupador OP999. ok. ¿Qué pasa si tengo unos conceptos con el concepto agrupador OP9999? Pagos distintos a los listados y que no deben considerarse. Fíjate que esa parte también, ese, ese, ese no deben considerarse, creo que es como para el tema del ISR, ¿verdad? Ah, como ingresos. Fíjate que justo yo creo que como un año, o sea, ahora sí que como dice ese concepto, tú le dices al SAT, ok, pues este es un ingreso del empleado, pero por X razón no se tiene que contemplar para la base del cálculo de ISR, ¿no? Y para mí era muy fácil como decir, pues hay que poner ese, es un exento total, ¿no? Pues para eso me lo da el SAT. Pero aquella vez un fiscalista me dijo, no, es que ese es foco rojo. No sé, yo les comento como que lo que me tocó vivir, ¿verdad? A nivel técnico te va a permitir y pues te lo va a exentar, no pasa nada y te va a timbrar. Pero aquella vez el fiscalista me comentó eso. Y vamos, pues todo este tema de la nómina y hay muchas maneras de percibir las cosas, ¿no? De acuerdo a las diferentes personas. Pero esa vez te comento que el fiscalista no quería utilizarlo por nada del mundo. Dice, no, es que eso da pie a que tal vez existan llamadas por parte del SAT o que me volteen a ver, ¿no? Oye, pues, porque, a ver, ¿por qué estás pagando eso y no es auditable, ¿no? Perdón, no es base de ISR. Entonces, me dijo el fiscalista, eso haría como que a lo mejor sea un foquito rojo y sea más susceptible a una auditoría. No sé, eso me comentaron y bueno, la paso como dicen al costo, pero hay que revisar si dentro de que efectivamente los conceptos que utilizas no vengan como adecuados a la clave SAT que ya tiene el SAT para la operación. Si de plano no viene, pues hay que usar ese. O sea, yo estoy justificado, ¿va? Pero tal vez sí sería darle una revisadita, Berta, ¿sale? Listo.
Muy bien, Cindy Martínez dice, yo tengo una pequeña duda. Tengo una empresa que es de obras y semana tras semana suele tener incidencias. Ajá, suele tener incidencias. Di de alta en nóminas a 2 empleados, por ejemplo, con fecha del día de hoy. Pero después me dicen que lo registre con una fecha de 3 días atrás. Al hacer esa modificación y timbrar la nómina no me la calculó con 7 días, sino con 9 días de salario. ¿Por qué pudo pasar? Vete a la pestaña, Cindy, de pagos dentro del catálogo del empleado y como primero lo diste de alta con una fecha, te está considerando esa primer fecha. Entonces vete a la pestañita que te comento y ahí vas a tener que cambiarle a la fecha de 3 días atrás. ¿Sale? Y ya con eso te lo va a calcular. Y dice Berta, este lo uso porque en la empresa cuando la gente se incapacita les dan una ayuda con concepto incapacidad pagado por la empresa y se les otorga un 1,5. Ok, está bien, ¿no? O sea, al final, pues siempre hay que estar justificados, ¿no? Si el SAT te manda a lo mejor algún tipo de aclaración o no sé, que sí ha pasado de repente y más últimamente, pues tú lo justificas, ¿no? Y no pasa nada. O sea, realmente el utilizar ese concepto tampoco quiere decir que es mal o está mal. Por algo está ahí y nada más validar que pues siempre los conceptos que utilizamos en la nómina del día a día estén bien configurados. De hecho, los invitaría a que validen los conceptos que utilizan y le den una revisadita, porque muchas empresas utilizaban o utilizan el concepto de otros ingresos, ¿no? Y anteriormente los tenían como exentos, eran bonos o eran otras claves, o perdón, otros conceptos que a lo mejor sí requerían una exención, pero de ser así, entonces la clave SAT de otros ingresos no es la adecuada para ese concepto, ¿no? Básicamente estos cambios 2026 fueron eso, el que el SAT ya como que no nos da tanta libertad al cálculo, ¿no? Lo que nos decía Miros hace ratito de la congruencia entre decir, ok, tú estás teniendo un bono de 100 pesos, ¿no? Lo que hablábamos. Pero me estás diciendo que grabado y exento 0 pesos, o sea, no hay congruencia. O es grabado o es exento, ¿no? Entonces, eh, muy bien. Dice Cindy, muchas gracias. Al contrario, Cindy. Muy bien, ¿alguna otra dudita? Veo por ahí una manita levantada, Kenia. Dice, es de Berta, adelante, Berta. Es la misma, creo que hace ratito la manita, creo que, ok. Dice Lore, un trabajador apenas ayer me entregó su aviso de modificación de factor de descuento, el cual es menor. El aviso pertenece al 21 de noviembre del 2025, pero ayer me lo entregó apenas. ¿Cuándo aplica el descuento? Fíjate qué buen comentario, Lore. Pues debió de aplicar desde la fecha. Pues ahí el empleado ya, como que la regó un poquito en no haberle dado prisa al aviso, ¿no? Pero eh, para eso precisamente la conexión, fíjense, entre el sistema y el Infonavit, porque estos avisos ya no nos hace depender del empleado, sino que simplemente ya el sistema te descarga la actualización de esos avisos, un crédito nuevo, una modificación de factor, una baja de crédito, y lo mejor, pues no tanto nos avisa, lo plasma en sistema, ya para que no capturen manualmente. Entonces, con lo que me preguntas en cuestión es, ¿desde cuándo tienes que poner ese cambio? Desde el 21 de noviembre del 25, eso sería lo correcto, ¿no? La cosa que va a pasar con las nóminas hacia atrás, ahí sería el tema. Pues yo realmente ya lo dejaría así, yo creo, y a partir de esta, ¿va? Pero tu registro del cambio tiene que ser a partir del 21 de noviembre. Dice, porque dice a partir del primer día del siguiente bimestre. Mm, no tengo ahorita a la mano lo de las actualizaciones, pero según recuerdo que las modificaciones se aplican inmediatas, ¿sí? Porque el sistema justo está preparado para que en un periodo tú puedas tener dos tipos de factores precisamente para esos cambios, ¿no? Entonces, mira, de hecho, justamente el aviso que tú me comentas es del 21 de noviembre, ¿sí? Creo que ahí mismo en el aviso viene la aplicación. Igual me gustaría que me ayudaras a revisarlo, pero recuerdo que los cambios de crédito son de aplicación inmediata, ¿no? Hay unos que sí aplican al comienzo del siguiente bimestre. Nada más no me acuerdo ahorita de memoria cuáles son,
Porque también puede haber cambios por... A ver, vamos viendo. Ah, ok, mira. Pues entonces ahí regístralo como el mismo mensaje dice a partir del siguiente bimestre, ¿sale? Si hay unos cambios que son aplicación inmediata, que como te comentaba, que el sistema te los acepta de manera adecuada y ya el periodo te lo va a calcular la proporción del factor anterior y del nuevo, y no importa que sea dentro del mismo periodo, ¿no? Pero en concreto con lo que tú me dices, pues sí sería el bimestre, ¿no? Ahí mismo el mismo aviso nos lo hace saber, ¿sale? Digo, pregunta Berta si tenemos el listado con los conceptos que tienen nóminas que les podamos proporcionar. El listado de nóminas. De los conceptos. mm, No, no me lo habían pedido, pero pues son los del SAT, ¿sí? Tómenle el correíto y ayúdame, Kenia, porfa, y los busco y se los mandamos, ¿sale? Sí, porque lo que pasa es que el SAT emite un listado, ese mismo listado es el que se plasma en sistema, entonces igual ese te lo podemos hacer llegar para que veas cuáles son. Me dice Ver, perdón, me decía Lore, vi que puso aquí, me pregunta, dice, ¿se aplicaría entonces hasta el 1 de marzo? No, o sea, más bien sería si la emisión de ese aviso que me dices es el mismo del 21 de noviembre, tú la aplicación la tienes que registrar de enero, Lore, porque sería noviembre, diciembre con ejecución a enero, ¿sale? O sea, independiente a la fecha en la que te lo entregó el empleado, eh, haciendo más bien mención o uso de acuerdo a la fecha de publicación de ese cambio con aplicación al siguiente bimestre, que sería, si es de noviembre, entonces sería noviembre, diciembre, y a partir del 1 de enero tienes que registrar ese cambio, que era lo que te comentaba, o sea, si ya esas nóminas, pues ya ahorita no sé qué tipo de periodo manejas, pero pensando que sea quincenal, vas a hacer el cálculo de la segunda quincena. La primera ya hasta se timbró y ya aplicaba este cambio, entonces digo, bueno, pues ahí tenemos o cancelas el recibo o lo dejas ya como estaba, ¿sale? Bien. ¿Alguna otra duda, comentarios? Gracias a ti, Lore. Bueno, pues nosotros aquí seguimos, ¿sale? Cualquier dudita, ayúdenme ayúdenme a hacerlo saber.